Bueno, hoy comenzamos con una nueva temática que son los planetas. Es por esto que vamos a ver que dentro del marco de la astrología vamos a tomar a dos fuerzas celestiales como el origen de la manifestación de todo lo que acontece en el campo de la realidad. Una la vimos, que eran los signos zodiacales, donde se expresaban las cualidades energéticas de cada signo, y por ende ahora nos toca ver planetas, en donde vamos a estar viendo sus cualidades energéticas, funciones, sus cualidades físicas personales y sobre todo los arquetipos que cada uno representa. Es por esto que cuando nosotros empezamos a profundizar en el marco astrológico, vamos a empezar a encontrar justamente que la astrología, cuando analizamos un código natal, una carta natal, es una relación entre signos y planetas, entre energías que se intercambian, que se vinculan entre sí y que por ende generan una manifestación energética. Ahora, como seres vivientes en el planeta Tierra, que estamos siendo influenciados por las energías del cosmos, por las energías celestiales, de los signos y de los planetas, vamos a tomar al sistema solar como un gran sistema que interactúa energéticamente entre sí. Y por ende, como seres humanos, en nuestra evolución, hemos ido desarrollando un sistema que es un aparato psíquico y que tiene una estructura psíquica. Vamos a tomar con esta hipótesis a que los planetas son corrientes de energía que actúan dentro de nuestro sistema psíquico personal. Es por esto que toda esa información que capta energéticamente nuestro hemisferio cerebral derecho es interpretada por el hemisferio cerebral izquierdo, en donde genera toda una estructura de entendimiento consciente, un entendimiento mental y que tiene una estructura. Esa estructura es análoga a todo el sistema solar, como estructura de manifestación energética. Es por esto que cada planeta va a ser un conductor, un canal, una forma de expresar una determinada energía y que actúe como función dentro del sistema psíquico. Es por esto que vamos a ver que para los orígenes de la astrología, que fue en Caldea, de ahí se desprende lo que es la astrología sideral, que es la más oriental, vamos a encontrar que los caldeos, en sus observaciones hacia el cielo, hacia las profundidades del universo, encontraron 7 planetas, dentro de los cuales va a estar la Luna y el Sol como las dos grandes luminarias para nosotros, para los terrestres, como planetas. Es por esto que en el desarrollo de los planetas personales vamos a encontrar a la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los planetas que habían sido diferenciados desde el planeta Tierra y que por ende a cada uno de estos se les atribuyó un día de la semana. El lunes pertenece a la Luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo al Sol. Es desde ahí que se dan los 7 principios. Recordemos Libra, cuando decíamos que el 7 era el primer encuentro con la totalidad, porque era cuando yo me encontraba, el yo se encontraba con el otro, con el externo, con ese mundo vincular, y entonces ahí, recién en esa instancia, estaba la totalidad. Y que también hacía alusión a los 7 días de la creación, en donde aparece un sujeto con identidad. También, ambivalentemente, podemos decir que la Luna regente de Cáncer y Saturno regente de Capricornio son los signos que estipulan la creación de la forma y la perfección de la misma en un todo, y que por ende eso limita a un ser del entorno. Es por esto que los vamos a denominar personales y los vamos a estar viendo en un ratito en lo que es la pirámide de Caldea y explicar un poquito qué significaba esta pirámide de Caldea. Más allá de esto, los caldeos observaban el universo como una vasta energía donde habían justamente fuerzas que no eran entendibles por el psiquismo, que eran demasiado abstractas para una mente finita y mortal. Es por esto que en un principio se denominaron fuerzas como por ejemplo el dios Océano, que era algo muy difícil de contemplar para la mente humana o de entender para el humano.
eran fuerzas demasiado abstractas, donde en su propia naturaleza se concebía la destrucción de lo humano, de lo personal. Por ende, ante la estructura psíquica significaría como aquellas fuerzas colectivas que son difícilmente de digerir. Obviamente que tomaban connotaciones en los signos zodiacales que sí se observaban, pero que en lo que es la temática planetas estaban muy lejanas. Es reciente en nuestros tiempos modernos que a través de la tecnología pueden ser descubiertos planetas como Urano, Neptuno y Plutón, a los cuales la astrología más moderna, no la tradicional, los denominó planetas transpersonales, que son planetas que están más allá de lo personal, que todavía no se tiene muy bien el registro de la función física que cumplen en nuestro psiquismo, pero que sí van a ser mucho más cercanos a esas fuerzas transpersonales que antes eran totalmente lejanas. Estos tres planetas personales las hacen un poco más definibles, un poco más cercanas al entendimiento del humano, del psiquismo y de la estructura del psiquismo humano. Estos tres planetas personales van a estar asociados justamente con fuerzas que están más allá de lo personal, pero que también inciden en la construcción del psiquismo personal, que en un ratito vamos a hacer una alusión para poder diferenciarlas. Es en esto en donde se ve que la construcción de estos 10 planetas en total van a tener diferentes participaciones, diferentes cuerpos con los cuales se llenen de una determinada información y se vibre y se manifieste un determinado arquetipo y función física personal que va a consolidar y constituir nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de vincularnos hacia el externo. Un ejemplo de esto podría ser Saturno, podría ser la Luna, ¿no? En cómo nosotros generamos una afectivización, hablando de la Luna, en base al vínculo materno y que por ende va a crear la estructura emocional en la cual el ser humano se acostumbra a recibir cariño, a recibir afecto, es nuestro alimento emocional. Entonces, esa forma, ese arquetipo que se carga de una determinada información, va a hacer que el psiquismo actúe repetitivas veces la forma en la cual estamos acostumbrados a que nos quieran. Y esto nos va a servir un tiempo, por ende, tarde o temprano vamos a tener que ejercer psíquicamente la función saturnina de parto, de corte, del límite con nuestro propio sistema emocional, porque dejamos de ser niños o adolescentes o jóvenes adultos para convertirnos justamente en personas autorrealizadas, o por lo menos en el camino del autoconocimiento es hacia donde se está aspirando cuando una persona decide vincularse a un trabajo de conciencia mediante la astrología. Bien, como mencionábamos hace un ratito, habíamos descrito los planetas personales y transpersonales. En sí habíamos hecho alusión a las diferencias que existen entre unos y otros y por ende habíamos nombrado la pirámide de Caldea. Esta pirámide de Caldea es la que aquí les presento, que también la van a ver en el material, en donde vemos la pirámide dividida en 7 escalones, ¿no?, que van agudizándose hacia el cielo, en donde su base se encuentra la Luna, pero sigue Mercurio, continúa Venus, el centro es ocupado por el Sol y por ende arriba está Marte, luego Júpiter y Saturno. Que estamos hablando de las raíces que ocupa la Luna, donde están nuestros orígenes, que ya lo vamos a desarrollar cuando veamos la temática Luna, y en la cúspide, como limitante a lo transpersonal, se encuentra Saturno. Saturno es ese planeta que rige el límite, que es el Padre, y que manifiesta justamente como toda función paterna, función masculina del psiquismo, de la autorrealización, el límite entre lo personal y lo transpersonal, entre lo interno y lo externo, entre el matrimonio, ¿no?, que se produce entre dos seres y lo que es el vínculo hacia la sociedad. Entonces, las fuerzas transpersonales que las vamos a ver colocadas en el cielo y en la tierra, o sea, por arriba y por abajo, nos vienen a decir que son fuerzas naturales que trascienden
al entendimiento personal, pero que nos conectan porque están dentro del sistema psíquico. Es por esto que vamos a ver que la pirámide de Caldea va a vincular a ese sujeto que es un ser, en donde podemos observar que en este escalonamiento que tiene la pirámide ocupa cada uno un determinado lugar y que también está simbolizado por el cuerpo físico. Es por decir, los ancestros sería como la parte raíz, mientras que Saturno es la parte más hacia la cabeza, hacia la corona, Júpiter el tercer ojo, Marte la garganta, Sol corazón, Venus plexo solar, Mercurio justamente por debajo del ombligo. Entonces vamos a ver que todo esto tiene una vibración, tiene un color, tiene toda una manifestación de energía en todo lo que es el instrumento físico y que rige cada parte, pero que al mismo tiempo, ante las formas sensibles que están más allá de lo personal, nos vamos a encontrar con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que si bien tienen que ver con toda una naturaleza que es tanto universal como terrenal, nos hablan de principios que están más allá de lo que la mente entiende como propio y que nos conectan a algo más vasto. Para comenzar a definir un poquito más a lo que son las fuerzas transpersonales, que antes eran difícilmente conceptuadas por el ser humano, vamos a empezar a hablar brevemente, más adelante lo veremos en profundidad uno por uno, pero de lo que simbolizan o de lo que son estas ciertas energías. Cuando hablamos del dios Urano, bien, nos encontramos con el cielo, con aquello que está más allá de lo terrenal. Urano fue el primer dios del cielo y era portador de rayo. Es por esto que va a manejar o va a cumplir con toda la esfera de la electricidad. En viejas culturas se decía que las personas que eran tocados por un rayo, ¿no?, eran seres benditos. Obviamente, a ver, haciendo análogo a las tradiciones ancestrales, hablan del rayo eléctrico que desciende del cielo, de esos peligros que el cielo alberga, pero que también son necesarios, ¿no? Un granizo, una tormenta, un rayo, pero al mismo tiempo cuando llueve se fertiliza la tierra, se humecta y por ende da vida. Pero también estas tradiciones, cuando hablaban del rayo, no hacían literalmente alusión al rayo de corriente. El rayo, que era una conexión con aquello que estaba más allá de lo terrenal, también hablaban de formas arquetípicas, de inspiraciones que conectaban a los dioses. Entonces por eso el tema de los elegidos, el tema de los mitos que existen ante esos seres que eran bendecidos por la presencia divina y que por ende tenían ciertas tareas que cumplir. Eso entra dentro de la mitología, dentro de las esferas de Urano. Por ende va a tener que ver con el cielo, con aquello que está más allá de lo conocido, pero que al mismo tiempo a la noche vemos las estrellas y nos quedamos anonadados ante semejante profundidad y belleza. Es por eso que Urano conectará con las energías que están más allá de lo terrenal, que tienen que ver con cosas difíciles de explicar, ¿no?, que van a ser atribuibles a la desconexión, a la innovación, al imprevisto, al insight, ese insight en donde significa el momento en que nos damos cuenta de un algo o que conectamos con una inspiración o con algo que trasciende a la materia y que por ende, ¿no?, nos arroja respuestas creativas no convencionales, fuera de los límites de la realidad. En la segunda instancia vamos a tener a Neptuno, que va a ser el dios de los mares, va a regir el agua universal, en donde no se hallan límites, donde las cosas se mezclan y que por ende se le va a atribuir un entorno más bien místico, un entorno espiritual, nebuloso, de confusión. ¿Por qué? Porque cuando entramos al territorio del agua, la realidad se altera. Las formas empiezan a no verse claramente, se distorsionan y la unidad de medida en donde uno puede contemplar, ¿no?, las distancias que existen se altera, porque justamente debajo del agua, el agua tiene
esta particularidad de borrar las cosas, ¿no? De hacer cierta confusión que parecería que lo que está en una determinada distancia no se encuentra ahí, esté mucho más lejos o más cerca. Justamente la percepción se altera. Por eso va a regir los mares. Es el dios del mar, de la agua. ¿Bien? Y cuando llegamos a Plutón, nos encontramos justamente con una fuerza natural que es tierra-fuego, es una lava, por eso es un signo de agua. La lava es un líquido, pero en sí es tierra fundida. Por ende va a ser esa fuerza vital, eso desconocido, que habita en el centro de la Tierra, ¿no? Que es la volcánica y que por ende es un transformador, es una fuente de energía muy potente. Por ende va a hacer alusión a todo lo arcaico, a los instintos más biológicos del ser humano. Esos instintos que también nos van a conectar a la muerte, a la vida y muerte, en un punto como muerte física, pero también como algo cíclico en donde se destruyen cosas para liberar energía y esa energía está dispuesta para la creación de nuevas cosas. Entonces es una ciclicidad de vida, obviamente va a regir el mundo de las transformaciones, de los cambios, de la muerte, el inframundo, como llamaban los antiguos griegos, o culturas ancestrales. Es por eso que Plutón va a ser un planeta, un arquetipo, un dios, si queréis llamarlo, en donde va a arrojar justamente la concentración y la liberación de energía. Va a ser un planeta de mucho poder. Eso cuando la tierra temblaba, se agrietaba, esos miedos profundos de quedar devorado por la tierra o ir hacia el vacío profundo de las profundidades, de los misterios, de las cavernas. Fíjense que en la tierra es algo abismal cuando uno entra en una caverna, en una grieta, pero que al mismo tiempo guarda las riquezas. Se encuentran las piedras preciosas, los minerales preciosos, ricos también para nuestra civilización, y que por ende habla de todo lo que tiene que ver con la fuerza de energía que alimentan nuestra vida. Cabe destacar que tanto el carbón, que es vida muerta, sirve para nutrirnos de energía, como también el petróleo, que en realidad es compost de dinosaurio. Son cementerios de dinosaurios que con alquitrán han tenido todo un proceso, ¿no? En donde hoy nuestra especie humana lo utiliza como una fuente de energía, pero que se encuentra en las profundidades de la Tierra, en pozos petrolíficos. Entonces, al mismo tiempo que tanto Neptuno como Urano, hay riquezas que todavía el humano las está descubriendo. Hoy en día podríamos decir que el movimiento de Neptuno, el movimiento del mar, está siendo una fuente de energía para las ciudades. Lo mismo con Urano, quizás más en el sentido del viento, por decirlo, si bien no es tan uraniano, pero bueno, es lo que más se atribuye a tecnología. Quizás el día de mañana, yéndonos un poco a la ciencia ficción, ¿no? Podamos optimizar más el rendimiento energético de una luminaria mayor. Hoy solamente a través de los paneles solares se puede llegar a captar esa fuente de energía. Por eso que cuando nosotros vemos los planetas transpersonales, lo que vamos a estar viendo y definiendo no es solamente al planeta como planeta, porque en la antigüedad, a través del mito, estos planetas se llamaron dioses. Esos dioses que narran y se cuentan en los mitos, hablan de la personificación del dios para que el ser humano pueda entender a Dios, o sea, pueda entender a la totalidad. Es por esto que cuando vemos en los griegos que hay tantos dioses dentro del panteón griego, es porque cada dios, que puede estar repetido pero cambiando de forma, hablan de diferentes cualidades o funciones que tiene el psiquismo programado. Y lo que hacía el mito era entender lo humano. Se personificaban a los dioses que actuaban a través de nosotros, o sea, estos planetas, para poder entender al ser humano, al psiquismo humano, lo que hoy llamamos
psiquismo es justamente la narración del mito. A través del mito se entendía todas las vicisitudes humanas. Es por esto que los planetas, como los denominamos nosotros, van a ser los mismos dioses que se narraban en el mito. Y en esa forma que adoptan para poder ser entendido, va a haber una función del sistema psíquico. Es en esto en donde estos planetas dioses van a tomar la forma de arquetipos. Estos arquetipos van a ser estructuras de medidas del psiquismo que expresan diferentes formas de acontecer y que se han ido llenando a lo largo de la evolución humana con determinadas informaciones. Y que cuando nosotros nos ponemos a estudiar los planetas, lo que vamos a empezar a observar en profundidad de cada planeta y por ende de qué va a estar generando dentro de un código natal como participante de una estructura psíquica y de un sistema mayor, van a ser que cada planeta que está asociado a un signo, o sea que es regente de un signo, va a aportar justamente una cualidad energética personal. Una cualidad energética que en el mundo de la energía es abstracto. Es abstracto en el sentido de que es energía, simplemente manifestando un determinado pulso energético, donde al pasar a la forma psíquica, ese planeta va a cobrar una función. Por ejemplo, Marte es la acción, es defender el territorio, es justamente el impulso, la pulsión también. Entonces, ese planeta que cumple con una función psíquica personal va a lo largo de la evolución humana a ir llenando un determinado arquetipo que es como un personaje, como una forma de actuar que va a ir guardando información y va a ir evolucionando con la especie humana. Este arquetipo, hablando por ejemplo de Marte, va a ser considerado el guerrero. Entonces, esa forma de accionar va llenando el arquetipo del guerrero. Y el arquetipo del guerrero es algo que es una forma que se va llenando de experiencia. Esa experiencia va evolucionando y por ende va mejorando las formas de acontecer del arquetipo. Y por ende, cuando nosotros hablamos de arquetipo, nos arroja una imagen psíquica personal. Esto quiere decir que aquella energía que fue captada por nuestro cerebro, hemisferio cerebral derecho, es interpretada, pero en una determinada función de cómo actuar por el hemisferio cerebral izquierdo, en donde también no solamente va a manifestar el arquetipo que rige a este planeta, sino también va a aportar una imagen psíquica personal para poder identificarlos. Es por esto que recién les mencionaba que los planetas habían sido considerados dioses y se habían personificado para entender el vínculo entre ellos y poder entender así lo humano. Es en esto que vamos a ver cómo en la temática planetas vemos todo el desarrollo desde las cualidades, funciones, arquetipos e imágenes para poder entender la estructura psíquica personal y por ende comprender con qué información energética cargamos a nuestros propios arquetipos para así tener funciones de vincularidad entre nosotros y nuestras realidades, nuestras vidas. Es así como vamos a estar viendo clase a clase todos los planetas que rigen al sistema solar y que van a estar en juego y vinculándose dentro de nuestro código natal. Muchas gracias.